Bueno, vamos a dar inicio con nuestra masterclass Excel con base de datos de Access, en la cual vamos a gestionar nuestra base de datos desde Excel y VBA. Eh, Vamos a ver cómo podemos gestionar los objetos desde nuestro entorno de desarrollo de VBA. Vamos a hacer también diferentes tareas a través de un formulario que nos va a servir para gestionar cada uno de los objetos que vayamos creando. Y a través de este mismo formulario, pues haremos algunas otras cosas a través de sentencias TransAQL que nos ayudarán sobre todo pues a tener, a poder gestionar nuestra base de datos con la que vamos a estar trabajando. Así es que sin más preámbulo, vamos allá para que iniciemos con nuestra masterclass. Pues vamos primero lo primero. Obviamente para poder trabajar con nuestra masterclass y para poder hacer lo que pretendemos hacer en esta masterclass, es necesario obviamente tener una base de datos de Access. En la presentación comentaba que si bien no es necesario tener Access instalado, tener una licencia de Access vigente o una licencia válida para poder ahora sí que disfrutar de las bondades que nos brinda Access como base de datos, dijimos que aunque no lo tuviéramos instalado, vamos a poder crear una base de datos siempre y cuando tengamos instalados los componentes necesarios, que pues por el hecho de tener Excel instalado es más que suficiente, porque es un 95%, me atrevería a decir seguro, que no vas a necesitar absolutamente nada más para poder crear una base de datos. Entonces, partiendo de ese punto, en que no es necesario tener Access instalado, aunque yo sí lo tengo, y si tú lo tienes, pues qué mejor para que puedas a lo mejor ver algunas otras cosas, pero la realidad es que no va a ser necesario. No vamos a trabajar directamente con el entorno de desarrollo de Access, ni con su entorno visual, ni mucho menos. Yo lo voy a estar mostrando obviamente para que vayamos viendo los objetos, pero la realidad es que vamos a poder ver a través del formulario con el que vamos a gestionar los objetos, pues nos va a ser posible validar si ciertos objetos existen, de manera que vamos a tener la certeza de que se están creando de manera correcta y que vamos a poder trabajar con ellos. Entonces, como vamos a iniciar, pues yo no tengo una base de datos todavía. Me dice que el archivo, y me pone un nombre ahí, me dice que no existe. Y no existe, o por qué me dice que no existe tal archivo. Bueno, me menciona un nombre de archivo, y esto es porque en la configuración hay una hoja que la tengo oculta, pero hay una hoja que se llama PS Conexión, y aquí en esta hoja tenemos la ruta o el nombre de la base de datos. Aquí simplemente he anotado el puro nombre del archivo con su extensión. Esto me indica, o le indica a la función que está utilizando para conectarse, que si únicamente tengo el nombre del archivo, quiere decir que esta base de datos se debe de encontrar en la misma ruta donde se encuentra el archivo de trabajo. Y el archivo de trabajo se va a encontrar en esta ruta que yo tengo aquí. Aquí tengo mi archivo de trabajo de Excel y tengo un archivo de texto y no tengo absolutamente nada más. Quiere decir que cuando yo cree mi base de datos se va a crear aquí, o cuando la utilice, esta base de datos debe de estar aquí, porque eso es lo que le estoy indicando en mi hoja de conexión que tengo por acá. Entonces, para que yo pueda entonces utilizar el formulario, pues es necesario que tenga una base de datos creada, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a hacer primeramente lo primero,
voy a ir al entorno de desarrollo de VBA y tengo un procedimiento por aquí que se llama crear base de datos. Este procedimiento está preparado para que si tu Office es de 64 bits, pues entonces utilice este código. Si es de 32 bits, entonces utilice este otro código, ¿de acuerdo? Entonces este procedimiento o esta función me va a devolver, perdón, falso o verdadero según si la base de datos fue creada de manera exitosa. Y voy a crear aquí un procedimiento sub. Y le voy a poner nada más crear BD. Y voy a ponerle aquí MSG Box. Bueno, no le voy a poner MSG Box, le voy a poner debug.print para que me imprima en la ventana de inmediato. Me va a imprimir en la ventana de inmediato falso o verdadero, pero me pide un parámetro y le voy a poner base de datos. Esta base de datos que le estoy poniendo acá es una función que yo tengo que lo que hace es componer la ruta en la que se encuentra la base de datos, tomando la información que tiene en la hoja conexión y concatenándola con la ruta en la que se encuentra este archivo de trabajo. De modo que cuando yo mande crear la base de datos y le pase pues esta ruta, me debería de crear la base de datos, ¿verdad? Que se llama al final XL con access. Bueno, le faltó una S, lo ideal sería que estuviera de manera correcta, así es que voy a corregirlo por acá, para que tenga el nombre bien escrito. Así mero. Entonces, de modo que cuando yo vuelva a ejecutar esto, ahora sí me va a dar con doble S, access, Excel con access, y cuando yo ejecute este procedimiento, si todo sale bien, pues me debería de imprimir verdadero en la ventana de inmediato. Me dice la base de datos fue creada exitosamente y acá me imprimió verdadero. Si yo voy a mi carpeta ahora, ya veo que tengo por aquí ya mi carpeta. Ahora, cuando yo vaya al formulario, ahora ya no me va a marcar el error que me marcaba. Entonces técnicamente ya puedo trabajar con la base de datos. A este botón que tengo por acá, que tiene la I de información de la base de datos, si yo le hago clic ahí, me muestra un mensaje en la parte inferior del formulario donde me muestra la ruta y el nombre de la base de datos a la cual estamos conectados o con la cual estaremos trabajando. Entonces, es a través de este formulario que vamos a darle, que es con el que vamos a estar gestionando los objetos. Vamos a crear los objetos, y cuando hablo de objetos, pues hablo de tablas y hablo de vistas o de consultas, ¿verdad? Las tablas, pues es el objeto que contiene los datos, es el objeto que tiene filas, columnas, va a tener los índices, va a tener ciertas propiedades que le vamos a poder asignar a los campos como para que sean valores únicos, para que sean valores requeridos, que no se puedan duplicar. Vamos a poder crear índices, enlazar o ligar una tabla con otra a través de llaves foráneas. Entonces toda esta parte la vamos a poder hacer a través de este formulario. También vamos a poder crear las vistas o las consultas. No es otra cosa nada más que no es una tabla como tal, me muestra o me puede mostrar el resultado como una tabla, pero la consulta pues es un resumen o una consulta de ya sea de toda la información o de una parte de la información que yo quiera extraer de la tabla a la que estoy, de la tabla o de las tablas, perdón, a las cuales yo estoy haciendo referencia. Puede ser una tabla, puede ser más de una tabla, pueden ser un campo, pueden ser dos campos, todos los campos de cada una de las tablas o pocos campos de cada una de las tablas indicadas en esa consulta. Y la consulta, pues la vamos a poder la vamos a crear, pero a la vez vamos a poder crear consultas o ejecutar consultas sin necesidad de crear un objeto. Esas son las consultas Transact SQL que vamos a poder ejecutar y vamos a poder depositar el resultado en una hoja de Excel. Ahora,
para que existan estas consultas o para que yo pueda, pues ahora sí que consultar una tabla, pues primeramente debemos de crear la tabla y eso es lo primero que vamos a hacer. Ahorita voy a mostrarte la base de datos de Access, voy a abrirla para que veas que no tenemos absolutamente ningún objeto. Está la conexión. Voy a cerrar por acá. Y voy a... Ok. Con esto ya me debería de dejar. Ya se cerró o ya se desbloqueó. Ahora sí, aquí la tenemos ya sin el mensaje. Entonces, del lado izquierdo tengo el panel de objetos. De este lado por acá, aquí dice todos los objetos de Access. Aquí deberían de aparecer los objetos que existen, ya sean tablas, consultas, macros, módulos, reportes y formularios. Son los 6 tipos de objetos que podemos encontrar en Access. Y en esta masterclass, pues únicamente vamos a ver las tablas y vamos a ver las consultas, que es a través de los cuales vamos a gestionar la información y a los cuales nos podemos conectar, en este caso desde Excel y VBA utilizando ADO, utilizando sentencias Transact SQL. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos nuestra base de datos que no tiene absolutamente nada, ningún objeto. Y lo primero que vamos a hacer, pues vamos a crear una tabla para que vayamos viendo ¿qué necesitamos para crear un objeto? En este caso, para crear una tabla, ¿qué modificaciones o qué restricciones le podemos agregar a esa tabla para que a la hora que capturemos información, nosotros podamos estar seguros, ¿verdad? Que estamos requiriendo la información necesaria o asegurándonos de que el usuario que va a estar utilizando nuestra base de datos, ¿verdad? Capture la información que tiene que capturar, que si nosotros le decimos que esta columna debe de ser de este tipo de datos y debe de ser obligatorio que lo capture, ¿verdad? Pues no va a poder pasar de ahí si no cumple con esa restricción que nosotros le estamos poniendo o esa validación que nosotros le estamos poniendo a esa tabla o a ese campo. Entonces, acompáñame, vamos a ir al formulario y tengo por acá un código, una sentencia Transact SQL para crear una tabla llamada empresa. Vamos a ponerle empresa. Vamos a ponerle empresa. Y mira cómo aquí tengo este código lo utilicé en el video de presentación, pero lo voy a explicar de manera rápida. En realidad, cada una de las filas que tengo por acá o cada una de las líneas hace referencia a un campo, aunque bien pudieran estar en una sola misma línea, repartidas en una misma línea o en 2 líneas o en 3 líneas. Aquí lo importante es que estén separados por una coma, ¿verdad? Cada campo o cada columna debe estar separado por una coma. Obviamente el nombre pues no se puede repetir, no puede haber 2 campos o 2 columnas con el mismo nombre. Debemos de indicar el tipo de dato, ¿verdad?, que vamos a utilizar o que vamos a almacenar en esa tabla, y algunas otras propiedades que vamos a poder asignar a los campos que estamos definiendo. Por ejemplo, el default, y ponerle por acá la función ahora. Quiere decir que este campo, que va a ser del tipo fecha, llamado fecha C, que hace referencia como que a la fecha de captura, como para dejar una marca en el momento en el que se creó el registro, es un dato del tipo fecha, que lo que va a hacer es que cuando se escriba un dato, cuando capturemos información en un registro, automáticamente le va a asignar la fecha actual juntamente con la hora, ¿verdad? Por eso este campo nos sirve como un campo para poder a lo mejor revisar en qué momento se llevó a cabo el registro, ¿verdad? Nos puede servir para eso, para poder validar esta información. Únicamente la hora actual juntamente con la fecha pues se va a escribir cuando se crea el registro. Una vez que el registro ya está creado, esa parte tú la puedes modificar, pero no se modifica automáticamente. Únicamente se escribe por default cuando creas un registro nuevo, de modo que si tú
ya tienes un registro existente y lo modificas cualquiera de los campos, esta parte no se va a modificar, ¿ok? Regularmente este campo pues no se utiliza para otra cosa nada más que quizá para ordenar, para ver qué qué registro se dio de alta primero, ¿verdad? Ver si a lo mejor un registro se capturó después de cuando se debería de capturar, considerando a lo mejor la fecha o considerando otros registros. Es únicamente para eso, ¿no? Es un campo que pudiera servirnos para controlar lo que estamos capturando y obtener más información de cuándo se llevó a cabo, pues ahora sí que el registro, ¿no? El siguiente campo es el campo ID empresa, que por el nombre que tiene, pues para mí particularmente significa que es un campo índice, ¿verdad? O que va a ser un campo único y tiene su propiedad autoincrementable, ¿verdad? Que lo que indica es que cada vez que yo genere un registro, automáticamente va a ir incrementándose. El primer registro que yo capture en la tabla va a ser el número 1, el siguiente registro que capture va a ser el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Es importante aclarar aquí en el autoincrementable que cuando estamos creando un registro, si por alguna razón ocurre un error a la hora de guardar ese registro, ya sea porque capturamos un dato inválido, a lo mejor un texto en un campo que debería ser numérico, un texto en un campo que debería de ser fecha, capturamos un registro duplicado y nos marcó error porque no nos deja avanzar y nosotros cancelamos ese registro, ya sea que presionemos la tecla de escape o por algún otro método cancelamos ese registro, ese ID que continuaba o que seguía en la numeración autoincrementable ya se perdió, porque automáticamente en cuanto empiezas a dar de alta un registro en la tabla, el campo ID empresa automáticamente le asigna el siguiente incrementable, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, tenemos un registro, tenemos el ID empresa número 1, tenemos ese registro ya creado, vamos a crear el siguiente registro y en cuanto empezamos a capturar en cualquiera de los campos, automáticamente el campo ID de la empresa va a tomar el valor número 2, que es el que sigue en el autoincrementable. Pero si ocurre este error que mencionaba, ¿verdad? Y nosotros cancelamos la acción, cuando volvamos a crear un registro nuevo y empecemos a escribir, no nos va a dar ya el número 2, nos va a dar el número 3 y de esa manera cada vez que nosotros por alguna razón cometamos un error en la captura o el sistema encuentra un error cuando estamos capturando información o qué sé yo, cada vez que ocurra un error y que se aborte esa inserción del registro, pues ese autoincrementable se va a perder. Y es un dato nada más, no quiero decir que no sea relevante o que no es importante, sí es importante porque muchas personas toman este dato como un consecutivo o como un folio que debería estar siempre consecutivo y que no debería de haber saltos en la numeración, y la realidad es que no sirve para eso, ¿verdad? Porque muy probablemente en algún momento se va a perder el autoincrementable o se va a poder perder el consecutivo y entonces no tendría sentido utilizarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, queda ahí el dato como algo extra. Los demás campos, pues es el campo empresa del tipo carácter o tipo texto, le estamos indicando que va a ser 50, va a tener 50 caracteres máximo, no puede tener no puede tener más. Dice que no puede ser nulo, o sea que forzosamente debo de capturar un valor. Si yo no le capturo un valor a este campo, automáticamente me va a marcar un error, no me va a dejar continuar. Tengo otro campo: dirección, ciudad, estado, país, teléfono, correo electrónico, que todos ellos son de el tipo también texto, ¿verdad? Algunos de más longitud, otros de menos, y de ellos no tienen absolutamente ninguna restricción o no le estamos asignando ninguna otra propiedad ni nada. Y al último tenemos un campo llamado baja del tipo byte, que por default le estamos asignando un 0. Regularmente este campo yo lo utilizo para indicar si un registro está dado de baja. Por defecto le estoy poniendo el 0 para que cada vez que, recuerda que la propiedad default, que es lo mismo que tenemos acá en el fecha C, es para que cuando se crea el registro automáticamente le ponga un valor. En este caso le va a poner el 0, ¿verdad? Que me va a indicar que ese registro no está dado de baja. Cuando yo quiera marcar un registro como que está dado de baja, pues simplemente este campo lo marco con un 1, ¿no? Si lo hago directamente en la tabla, pues le pongo un 1. Si lo hago a través de una interfaz o algo, pues ya tendría yo que ver cómo lo voy a poner. Si lo hago a través de un checkbox y luego convierto el valor a través de un cuadro combinado que diga sí, no, y convierto el valor, ¿no? Pero bueno, al final del día en la tabla debería de llegar como un 0 o como un 1. No necesariamente tiene que ser 0 o 1 porque no tiene la restricción la tabla, pero pues yo le pudiera crear una restricción que la vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las restricciones. Puedo ponerle que sea un valor del tipo byte y que únicamente sea valor 0 y 1, ¿verdad? Si quiero capturar un valor mayor, pues que no me va a dejar, me va a decir que simplemente o que solamente puedo capturar el valor 0 y el valor 1, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más estoy explicando
explicando más o menos de qué trata cada campo, ¿verdad? Entonces ya tengo la definición de la tabla. Ahora sí, simplemente lo que tendría que hacer es pues darle al botón del check para ejecutar la consulta, ¿verdad? Esta consulta que, como dijimos, pues nos va a crear la base de datos. Entonces, si yo vengo a la base de datos, dijimos que no tenemos absolutamente ningún objeto. Y si yo la ejecuto, me dice consulta ejecutada exitosamente en la parte inferior del formulario. Si yo vengo a la base de datos y no tengo absolutamente nada todavía, voy a presionar la tecla F5 para actualizar y mira cómo ya tengo por aquí la empresa. Entonces, la parte, voy a abrirla, ¿verdad? Y la voy a abrir, como decía, no vamos a trabajar, o el plan no es trabajar directamente en la base de datos de Access, pero quiero mostrarte uno de los ejemplos que estábamos viendo ahorita. Cuando nosotros creamos un registro en nuestra tabla, en la parte de la empresa, voy a ponerle por acá, mira, fíjate cómo fecha tiene, ya tiene asignado un valor, aunque el registro no existe, me dice que es nuevo, aquí donde dice ID de empresa, que es el autoincrementable, fíjate que tiene el texto nuevo, o sea, quiere decir que va a ser un registro nuevo. Todavía dice nuevo porque todavía no he escrito absolutamente nada, aunque puedo posicionarme, no estoy escribiendo nada, dice nuevo en el campo autoincrementable y en la fecha que tiene por defecto el valor de la fecha del día y la hora, con la función ahora, ¿verdad? Me muestra la fecha y la hora. Ahora, otro campo, el campo baja también, sí, fíjate que tiene el valor 0 por defecto, que fue lo que le asignamos en la definición de la tabla. Fíjate lo que va a pasar cuando yo capture. Bueno, primero, el campo empresa me decía que no podía estar nulo, de modo que si yo vengo a dirección, cuando yo empiezo a escribir aquí dirección, voy a escribir, no sé, voy a escribir calle A, cuando yo empiezo a escribir la letra C, automáticamente me va a asignar el ID de la empresa, mira cómo va a aparecer por acá, ya me asignó el número 1 y en el siguiente registro, si te fijas, en el siguiente renglón ya tiene la siguiente fecha disponible o la fecha actual, ya me dice otra vez nuevo, ¿verdad? Y ya tiene en el registro que estoy posicionado tiene un lápiz acá en el selector de registros y en el siguiente registro tiene un asterisco que es lo que representa que es un registro nuevo, el otro dice que es un registro que está en edición, ¿de acuerdo? Entonces, son esta parte cuando hablamos directamente del objeto, de la tabla, cuando estamos directamente en nuestra base de datos, este icono que se muestra en el selector de registros son tres, bueno, puede que haya alguno otro o puede haber más, pero el que muestra el lápiz me dice que estoy editando un registro. El que tiene el asterisco me dice que es un registro nuevo y ahorita vamos a ver que tenemos otro en el que nos indica cuando no estamos editando ni cuando estamos en un nuevo registro. El del nuevo registro siempre va a estar después, ¿verdad?, del siguiente registro en el que estemos posicionados. Si no hay otro registro, si la tabla no tiene absolutamente ningún registro, entonces únicamente va a tener una fila mientras no empecemos a escribir. Una vez que empezamos a escribir, automáticamente ya se va a mostrar el siguiente registro. Ahora, esta parte no la vamos a poder ver desde Excel, pero la estoy explicando por si tú tienes Excel instalado y tienes la curiosidad y vienes hacia acá, entonces esta es la parte que te puede servir. Entonces, mira, yo voy a poner acá calle A y voy a desplazarme, voy a hacer clic justamente en la siguiente fila de dirección y aquí, según yo, deberíamos de recibir un error porque, si mal no recuerdo, el campo empresa, ¿verdad?, era obligatorio y si yo no le escribo nada, mira cómo me dice, escribe un valor en el campo tblempresa.empresa, me pone el nombre de la tabla y me pone el nombre del campo. Si yo le digo aceptar, ¿verdad?, puedo venir a empresa y puedo escribirlo, le voy a poner empresa ABC. Ahora, si yo me pongo para abajo, no voy a tener ningún problema. Y mira cómo ya acá, ahora me dice nuevo, mira cómo si yo vengo acá al registro anterior, no se me pone ningún icono aquí en el selector de registros, únicamente me aparece el asterisco en el que es un registro nuevo. Si yo empiezo a escribir, o por ejemplo, si yo borro esta A y le pongo E, mira cómo automáticamente el selector de registros cambia, ¿verdad?, a un lápiz para indicar que está editando este registro. Ahora, ya tenemos por acá ese dato, ¿verdad? Ahora, la parte quiero mostrarte nada más, la parte del autoincrementable. Voy a poner empresa 123 y mira cómo me asignó el ID número 2. Ahora, voy a poner por acá calle C. Me está asignando automáticamente el ID número 3, ¿verdad? El ID de la empresa porque es el autoincrementable, es el consecutivo. Voy a irme al siguiente registro, voy a recibir un error porque es un valor obligatorio el nombre de la empresa, ¿verdad? Le voy a dar a aceptar para que me permita hacer el cambio o la modificación, pero voy a presionar en este momento la tecla cancelar, perdón, la tecla escape y me va a posicionar en el nuevo registro. Ahora, si yo trato de escribir acá, empresa YZ, mira cómo ahora
X, Y, Z, para que tenga 3 caracteres. Mira cómo ahora ya no me asignó el 3, me asignó el 4, ¿verdad? Porque pues el 3 lo perdí cuando cancelé el registro anterior. Bueno, aquí tenemos ya la parte que te mencionaba, ¿verdad? De la parte de los autoincrementables. Entonces, vamos a cerrar y vamos a dejar hasta ahorita, vamos a dejar este objeto, esta tabla hasta aquí. Vamos a decirle que sí queremos guardar los cambios. Importante que cuando estamos por acá, cuando a mí me dice, mira, yo puedo cerrar la tabla o puedo hacer un cambio por acá, le puedo poner calle B. Cuando yo me cambio de registro, automáticamente se actualiza o se guardan los datos al momento que yo me cambio de una fila para otra, ¿verdad? No me va a preguntar si quiero guardar cambios ni nada, porque el dato se guarda cuando yo me cambio de una fila hacia otra. Cuando me pregunta si quiero guardar los datos, ¿verdad? Es porque yo modifiqué el tamaño de las filas o el tamaño de las columnas y todo lo demás. Ahí sí me va a preguntar porque me dice que si deseo guardar los cambios en el diseño de la tabla. No me está preguntando si deseo guardar o no los datos que yo estoy capturando o escribiendo en la tabla, ¿de acuerdo? Solamente para que si tú estás acá, te entró la curiosidad y sigues acá en Access y estás quizá explorando, solamente para que te quede clara esa parte. Bueno, cerramos acá, voy a minimizar y vamos a venir acá de nueva cuenta donde estábamos. Mira que ya tenemos nuestro objeto, ya hemos creado, ¿verdad? Esta parte. Ahora, ¿cómo voy a saber yo, por ejemplo, la tabla, si yo vuelvo a crear, si por error yo ejecuto este procedimiento otra vez y dice, chin, ya tenía información y volví a crear la tabla y ya se me sustituyó o borró la información que ya tenía o qué sé yo? Pues no, porque cuando tú trates de ejecutar esta consulta, automáticamente te va a decir que la tabla impresa ya existe y obviamente pues no la vas a poder duplicar porque el objeto ya existe como tal en la tabla. Para ello, tú tendrías que eliminar esta tabla para poder crear una nueva. Ahora, ¿en qué casos o en qué momento necesitarías o podrías tú o quisieras, ¿verdad?, volver a crear la tabla impresa? Bueno, a lo mejor quieres hacer una definición nueva, a lo mejor hay campos que no necesitas o a lo mejor quieres ponerle más campos. Bueno, si se trata de ponerle más campos, se puede modificar el diseño de una tabla. Se pueden agregar nuevas columnas, se pueden agregar el tipo de datos, se puede modificar el tipo de dato que vas a usar, se pueden agregar, se puede editar para que un campo que a lo mejor no era requerido, ahora sea requerido, para que el default en lugar del 0 tenga el 1, qué sé yo. O sea, se pueden hacer modificaciones y no hay necesidad de borrar la tabla. Pero si por alguna razón tuvieras que borrar sí o sí la tabla, es importante que consideres que esa tabla no tiene que estar ligada con otra tabla, ¿verdad? Y que esta tabla con la que está ligada ya tenga información. Ambas tablas o dos tablas pueden estar ligadas. Y si no hay información en la tabla que es la primaria, ¿verdad? O la tabla que manda en este caso, y su hijo, vamos a poner el ejemplo, la tabla empresa está relacionada con la tabla departamento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, una empresa va a tener muchos departamentos. Si tienes una empresa y das de alta un departamento, ese departamento va a pertenecer a esa empresa. Creas otro departamento y va a pertenecer a esa empresa y así sucesivamente, ya sea a una empresa o a otra empresa, dependiendo de las empresas que tengas dadas de alta en esa tabla que se llama empresa o empresas, ¿no? Entonces, si tú quieres borrar una tabla empresa que ya tiene una relación con la tabla departamentos, no vas a poder borrarla porque existe ya una vinculación, ¿verdad? Entre esos registros. Entonces, para poder borrar la tabla tienes que eliminar todos aquellos registros que estén involucrados, ¿verdad? Porque de lo contrario no la vas a poder borrar nunca, ya sea que elimines los registros de un lado, elimines los registros de los otros. Entonces, es importante cuando lleguemos a la parte de las relaciones, es importante, ¿verdad? A la hora de definirlas para que luego no vayamos a tener ese inconveniente. Pero bueno, no me quiero meter todavía muy allá de la parte que no nos corresponde todavía, simplemente es un comentario para que lo vayas considerando y lo vayas anotando por ahí. Entonces, decíamos que la tabla como tal empresa ya la creamos, ya la tenemos ahí, ¿verdad? Ahora, nosotros dijimos, bueno, ya creamos la tabla. ¿Qué podemos hacer desde aquí, de esta parte de aquí, para probar nosotros que la tabla realmente existe? Mira, como ya le creamos o le asignamos información, por aquí tengo una consulta que me va a servir, ¿verdad? Es más, vamos a crear o vamos a dar de alta información en la tabla. Con esta instrucción le voy a decir que la tabla empresa se llama empresa. Al campo empresa, ¿verdad? Le vamos a poner, no le vamos a poner al campo empresa, le vamos a poner al campo que se llama dirección, le vamos a poner al campo que dice ciudad. El campo que dice ciudad le vamos a mandar un valor, ¿verdad? Ciudad, y le vamos a mandar acá, no sé, Tijuana, mi ciudad. Al momento que yo trate de hacer esto, aunque esta es una consulta válida, una sentencia SQL válida, porque me está diciendo que va a insertar en la tabla empresa, en el campo ciudad, el valor Tijuana, ¿verdad? Y el dato que estoy ingresando
le estoy indicando pues que va a ser en el campo ciudad. Esta parte entre paréntesis representa las columnas o los campos a los que voy a enviar el valor, y los campos que están o el texto que está dentro del paréntesis de esta parte de acá de los valores, ¿verdad? Cada uno de los campos o cada uno de los textos separados entre comillas, en este caso pues nada más hay uno porque es un campo, ¿verdad? No debería tener ningún problema. El asunto aquí es que cuando yo lo envíe voy a recibir un error porque no estoy enviando el valor de la empresa, y recuerda que la empresa es un valor que debe de ser, que es obligatorio, de modo que si yo no lo pongo, pues voy a recibir un error. Cuando yo ejecute la consulta me dice que escriba un valor en el campo empresa, TBL empresa, que era lo mismo que es el mismo dato o el mismo mensaje que nos retorna cuando estamos allá en Access. Entonces, si yo me voy por acá y entonces acá voy a poner empresa y voy a poner, lo voy a separar, le voy a poner una coma, ¿verdad? Empresa y ciudad, y voy a mandar la empresa, le voy a poner muestra. Separo con comillas y separo con una coma, ¿verdad? Cada uno de los valores, y de esta manera ya voy a tener empresa muestra y voy a tener ciudad Tijuana. Si yo ejecuto, ahora me dice la consulta fue ejecutada exitosamente. Si yo vengo para acá y abro, ya veo que tengo por acá empresa muestra en este registro y tengo la ciudad Tijuana. Perfecto, entonces nuestra tabla o nuestra gestión de la tabla, ¿verdad? Está yendo bien, no tenemos ningún problema con lo que estamos haciendo aquí. Entonces, como puedes ver, esta parte es interesante que podamos gestionar nuestros objetos desde acá, pero ¿cuál es la idea de gestionar los objetos desde acá, desde este formulario? Recuerda, el objetivo principal de esta masterclass, Excel con base de datos de Access, gestionando la base de datos desde Excel y VBA, a través de este formulario, es porque no tienes Access instalado, ¿de acuerdo? Puedes tener Access y lo puedes usar y todo lo demás, pero el objetivo principal es considerando que no lo tengas. Pero más allá de que lo tengas o no lo tengas, lo que estamos haciendo aquí o lo que vamos a aprender aquí, aparte de que estamos creando los objetos, mira, si tú tienes Access instalado, puedes crear los objetos directamente en tu base de datos. No va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Te va a servir o te sirve también esta masterclass, pero el objetivo principal de esta masterclass es que podamos crear los objetos a través de este formulario, que conozcamos las instrucciones que necesitamos, porque al final lo que pretendemos con esta masterclass pueden ser dos cosas: consultas, dashboards, puede también que lo que quieras hacer es una aplicación, y entonces lo que vamos a ver también es cómo podemos conectarnos a través de VBA, cómo podemos conectarnos a esa base de datos, cómo podemos gestionarlo a través de un formulario, ya no hablando de este formulario que es el que nos sirve para gestionar los objetos, sino ya haciendo un formulario, no sé, por ejemplo, de materiales, de compras, de ventas, cómo es que debemos atacar cada uno de esos objetos, cómo le vamos a enviar información a través de código VBA, cómo le vamos a enviar, modificar información, cómo vamos a borrar información de la base de datos, cómo vamos a generar una consulta con criterios. Ese es el fin de esta masterclass, ¿verdad? Que aprendamos desde Excel y VBA a gestionar la información que tenemos en la base de datos. A través de este formulario vamos a gestionar los objetos, vamos a crear los campos, vamos a crear la estructura de la tabla, el diseño de la tabla, y vamos a validar información y todo. Pero al final lo que pretendemos, o lo que se pretende también con esta masterclass, es que aprendas la manera de cómo gestionar ya esa base de datos, ¿verdad? Ya que aprendiste a gestionar los objetos, crearlos, borrarlos, modificarlos, editarlos, o qué sé yo, como tú le quieras llamar, que puedas entonces crear una aplicación la cual se conecta directamente a esa base de datos de Access, que ya aprendiste a gestionar sus objetos, pero que ahora, ¿verdad? Como ya conoces lo que debes hacer, cómo insertar información, cómo borrarla, cómo editarla, ya sabes toda esa parte. Entonces, que a través de la aplicación que vas a desarrollar, entonces tú puedas establecer ya una base de datos de Access, ¿verdad? Como esa base de datos para guardar tu información de tu aplicación que estás haciendo en Excel, y entonces de esta manera habremos cumplido el objetivo de esta masterclass. Entonces, continuemos ya a la siguiente parte, porque vamos ya a terminar con esta parte, que simplemente es crear nuestra primera tabla, ¿verdad? Agregar un poco de información, y en la siguiente parte vamos a ver cómo agregar restricciones a esta tabla. Originalmente o inicialmente agregamos una restricción, ¿verdad? Agregamos la propiedad por defecto de la fecha conjuntamente con la hora, y la propiedad default, que también era para el campo baja, ¿verdad? Que automáticamente le agregaba un 0. Pusimos una restricción en la tabla, en el campo empresa, ¿verdad? Que debería de contener un valor, de modo que si yo no le capturo un valor, voy a recibir un error. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver cómo agregar más restricciones a nuestros campos, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos
evitar que un campo tenga registros duplicados o una columna tenga registros duplicados, o sea que si empresa ABC existe, debe de existir nada más una vez. Si el campo empresa, ¿verdad? Está restringido o únicamente debe aceptar valores únicos. Entonces vamos a ver esa parte, vamos a ver también más adelante, como decía, los índices, vamos a ver las llaves foráneas, vamos a ver las llaves primarias. Entonces acompáñame a la siguiente parte para que continuemos, porque esto se está poniendo interesante. Por lo pronto ya creamos nuestro primer objeto, ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos nuestra primera tabla a la cual le agregamos ya unos cuantos registros. Vimos ya, ¿verdad?, que efectivamente necesitamos enviarle un valor a ese campo, en este caso el campo empresa, que es obligatorio que yo le capture un valor. Y vimos también que a través de los errores, ¿verdad?, podemos perder el consecutivo de la propiedad autoincrementable de ese campo. Por eso es importante que lo tengamos en consideración. Entonces,